Ustedes saben, estuvo reunido el equipo económico, así que escuchamos. Referentes de gremios y de sectores de nuestra economía, donde hicimos una presentación con relación a la situación fiscal que estamos atravesando, como bien mencionó el ministro también, después de años sumamente complejos, ¿verdad? Este año que se presentaba muy optimista en torno al crecimiento económico, hoy decimos que esta situación se ve afectada por cuestiones exógenas, como la situación climática que está afectando al agro. Por otro lado también el conflicto que se está dando en Europa, que tiene su impacto también en nuestra economía. Entonces, hoy es un momento que tenemos que ser prudentes y realmente estamos muy preocupados por todas estas iniciativas que se están estudiando en el Congreso Nacional. Por un lado, que buscan reducir la capacidad del fisco de generar ingresos, y por otro lado también iniciativas de aumentos de gastos, principalmente de gastos rígidos que son financiados finalmente con recursos del Tesoro. Y esta situación, dado este escenario económico actual, no solamente puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal, las cuentas fiscales, sino puede poner en riesgo esa construcción que tomó tantos años a nuestro país, de esa sostenibilidad macroeconómica, que es justamente lo que nos permitió afrontar todos estos años tan complejos, ¿verdad? Entonces hicimos una presentación acerca de estas iniciativas, tanto por el lado del ingreso como del gasto, que, como bien mencionó el ministro Uteman, en caso de que sean aprobadas, podría tener un impacto de cerca de 700 millones de dólares, lo cual implicaría que de un déficit estimado y autorizado por la ley de presupuesto del 3% para este año, podría aumentar al 4,6% y poner en riesgo todo ese compromiso que tiene el gobierno nacional de ir volviendo a niveles de las finanzas públicas mucho más sostenibles, que, como mencioné, para este año está autorizado el 3%, y así para el 2024, según nuestra planificación, ir volviendo a estos niveles. Pero con todas estas iniciativas, toda esta situación puede poner en riesgo el cumplimiento de ese compromiso, ¿verdad? Entonces, esto estamos socializando hoy con algunos referentes, como mencioné. La idea es seguir socializando con distintos actores de la sociedad civil, porque finalmente queremos poner en contexto esta situación. Nosotros entendemos de que existen algunos reclamos que podrían ser justos o no, no queremos entrar a poner en tela de juicio eso, sino lo que decimos es que en esta coyuntura actual tenemos que ser muy prudentes y tenemos que no poner en riesgo toda esa construcción que tomó tantos años, que es nuestra estabilidad macroeconómica. Y hoy realmente vemos que esta situación o estas iniciativas sí pueden hacerlo, porque estamos hablando de montos sumamente importantes que, como dije, pueden afectar a la recaudación del fisco por un lado, y por otro lado a mayores compromisos de gastos corrientes, que en este escenario lo que va a hacer es poner en riesgo el cumplimiento de ciertos programas y ciertas acciones que están aprobadas dentro del presupuesto. Entonces queremos socializar esta situación de manera a tratar de evitar, por lo menos por este año, entrar a discutir todas estas cuestiones que, como dije, pueden ser justas o no, pero creemos que no es el momento dada esta coyuntura económica. Bueno, por otro lado también se estuvieron discutiendo varias acciones, ¿verdad? Una de ellas planteada por el presidente de la República, y que ya el equipo económico se va a empezar a generar, es una propuesta de ley que justamente discuta o permita que todas estas situaciones en años electorales o preelectorales deban ser evitadas, ¿verdad? Entonces vamos a construir una iniciativa en línea con nuestra ley de responsabilidad fiscal, de que todas estas iniciativas que por un lado afectan a la capacidad del fisco de generar ingresos, o por otro lado aumentos de gastos corrientes, no se tengan que dar en años preelectorales, ¿verdad? Entonces, desde el equipo económico vamos a trabajar en esa iniciativa. Eso fue, como dije, conversado también hoy con algunos actores de nuestra economía, que vieron con buenos ojos ese tipo de iniciativas. Así que desde el equipo económico vamos a iniciar esa construcción, y en breve seguramente se estará socializando esa iniciativa legislativa que, como dije, evite entrar en discusiones de cuestiones relacionadas a aumentos salariales, otro tipo de situaciones que generen mayores aumentos de gastos corrientes para el fisco en años electorales. Sí, muchas gracias. Buen día para todos. Quizás reiterar que este probablemente sea el año más difícil en materia
fiscal y económica que estamos enfrentando por la acumulación que ya el ministro nos decía de factores exógenos en muchos casos que nos afectaron y por la incertidumbre que todavía tenemos para adelante. La pandemia todavía no se terminó, sus efectos todavía están ahí y tenemos un conflicto bélico que afecta tremendamente a todo lo que es la logística y los costos de transporte y por tanto afecta a toda la actividad económica. Dentro de este contexto, nosotros estamos adicionalmente en un año eleccionario donde las internas empiezan a marcar un poco la economía y en ese sentido queremos hacer un llamado muy especial a los miembros del Congreso Nacional, a los senadores y diputados, a que tratemos de evitar esto que el ministro nos mencionaba, estos proyectos de ley que cambian un poco la ecuación fiscal, la ecuación tributaria y la ecuación de los gastos y evitemos ahondar más esta situación que estamos enfrentando. Repito, todavía tenemos mucha incertidumbre por delante y mal haríamos en adicionar gastos corrientes al Estado y cortar ingresos porque necesitamos seguir enfrentando esta pandemia con inversión sobre todo y con estabilidad económica. Nos ha costado mucho tiempo lograr la estabilidad económica y hoy podemos decir que, repito, este año 2022 probablemente sea un año equiparable a los primeros años donde Paraguay enfrentó una situación muy particular. Por eso digo que la situación es de gravedad y requiere de acciones en este sentido de sostener la estabilidad fiscal, yo diría, contra viento y marea. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a tratar de manejar un lenguaje un poco más sencillo. Venimos en lo que es la economía sufriendo efectos de factores exógenos. La guerra que hoy aqueja a Europa, la situación respecto a los commodities y a los fletes que vienen de Oriente, los efectos de la sequía, los efectos del contrabando y de la informalidad que han golpeado a nuestra economía. Y a todo eso tenemos que sumar el hecho de que existen una importante cantidad de iniciativas parlamentarias que, en caso de que prosperen, van a generar concretamente un agujero muy grande en lo que son las finanzas públicas, lo que va a ser la inversión pública en la estabilidad económica de la gente y sobre todo, Dios no quiera, que el día de mañana estas iniciativas sean las que causen aumentos de impuestos que va a significar disminuir la competitividad del país, generar menores condiciones para el empleo y disminuir la inversión extranjera. Estamos preocupados, utilizando las palabras de uno de los colegas, estamos caminando por la cornisa y no nos estamos dando cuenta. Es el momento en que nos sentemos, pensemos en que haya responsabilidad por parte de aquellos actores políticos que nos representan en el Congreso, que trabajemos con nacionalismo, que pensemos en el futuro, que pensemos que estamos en medio de una crisis a nivel mundial y que no podemos estar atirando hacia el aire todo lo logrado en estos años respecto a la estabilidad macroeconómica nacional. Le agradezco al ministro de Hacienda la información que nos ha brindado. Son los números concretos y una vez en posesión de los números vamos a ir comunicando caso a caso los efectos de la incidencia de cada uno de estos proyectos de ley, como es el caso, por ejemplo, de la ley de comercio de frontera, ley de turismo de frontera, como es el caso del
la incidencia de los IVAs a la canasta básica, entre otros. Así es que vamos a salir fuertemente de los sectores, de los gremios, vamos a salir a cuestionar y vamos a salir a defender la estabilidad macroeconómica paraguaya. Muchas gracias. Por último, el exministro Manuel Ferreira. Muy buenos días. Creo que es importante entender un poco cuál es la situación que se está viviendo hoy. Estamos con empresas que han salido muy golpeadas de la pandemia, endeudadas, con mucha gente que ha perdido trabajo durante ese proceso de tiempo. Hoy estamos en un proceso incipiente de recuperación. El hecho de que hayan disminuido los casos de coronavirus no quiere decir que los efectos económicos se hayan acabado, sino todo lo contrario. Estos efectos económicos van a perdurar y posiblemente el tiempo de estabilización va a tomar entre 3 y 5 años todavía. A eso tenemos que sumarle un shock muy fuerte que ha tenido nuestra economía, que ha sido la sequía. Cuando el sector rural nos había sostenido durante la pandemia a nivel macroeconómico, sufre el golpe posiblemente el golpe más fuerte que hemos tenido en los últimos tiempos. Esto se da también en un proceso donde empezamos a ver un incremento importante de precios, un incremento de precios que está marcado por situaciones internacionales, la salida de la pandemia, el conflicto de Ucrania, que está empezando a afectar la base de un sistema de precios que ha sido muy importante para el país. Desordenar la política fiscal en este momento es una afrenta a los paraguayos. Es un problema que realmente va a impactar el bolsillo de cada una de las personas que viven en este país. Y esto se resuelve relativamente fácil en el futuro. Se va a resolver seguramente con un aumento de impuestos que vamos a tener que hacer frente todos en algún momento dado para cubrir ocurrencias de algunos pocos. Creo que este es el momento donde realmente la gente que está lanzada a una campaña política debería pensar seriamente que esto no le va a dar más votos, que esto lo que le va a hacer es le va a sacar votos. Porque la gente que quiere hacer esto va a ser la gran responsable de un desorden que lo vamos a tener que pagar todos los paraguayos. Este es el momento donde todos, desde los candidatos a presidente a los candidatos a los distintos puestos dentro del gobierno electivos, deberían sentarse y pensar que lo que nos ha permitido estar donde estamos hoy, que ha sido esta estabilidad macroeconómica, este equilibrio de cuentas fiscales, se puede destruir muy fácilmente, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros nos comprometemos básicamente a seguir dialogando con el gobierno y a seguir hablando sobre posibles ejes de acción y a seguir conversando también con la gente del Congreso Nacional, que va a ser el actor principal en este caso. Muchas gracias. De corto, un mensaje un poco a los senadores y diputados, porque el temor que todos tenemos es que justamente este electoralismo que estamos viviendo termine desbarrancando este activo que es esta estabilidad que Paraguay ha construido. Y el mensaje que le quiero dar es justamente repetir dos frases de un expresidente y de un presidente, porque suena muy popular siempre bajar impuestos y subir gastos, ¿verdad? Una frase fue la que dio Felipe González hace más de 30 años, un presidente socialista. Él decía que un equilibrio del presupuesto, una moneda sana, no es ni de izquierda ni de derecha, es la primera responsabilidad del gobernante. Y ahora acaba de decir, hoy salió por lo menos en los medios de comunicación, el actual presidente chileno, Boric: debemos dejar de pensar que la responsabilidad fiscal es una cuestión de derecha, dice un presidente de izquierda. Entonces, este tema de el equilibrio del presupuesto
y una moneda sana y estable es la responsabilidad del gobernante, ¿verdad? Y eso es lo que estamos pidiendo al Congreso, básicamente, que analice todos estos proyectos que, si se materializan, van a destruir el principal activo que hemos construido los paraguayos en todo este tiempo, que es esta estabilidad que es la base sobre la cual se puede construir el desarrollo y el bienestar de la gente. Muchas gracias. Si hay alguna consulta. Tengo una, ministro. Para el ministro de Hacienda, ¿hay algún acuerdo, preacuerdo con gremios de la función pública? Porque por un lado ellos sostienen que, reivindicaciones históricas, aumentos salariales, desprecarización, y que podría ser dentro de un reordenamiento del presupuesto de cada una de las instituciones. Pero ¿hay realmente un preacuerdo en ese sentido? Y por otro lado, con el Congreso, ¿qué tipo de diálogo hay? Porque en estas cuestiones el vicepresidente está ausente en esta reunión. Bueno, con relación a acuerdo o preacuerdo, desde el Ministerio de Hacienda manifestamos nuestro desconocimiento de que exista algún tipo de acuerdo. El Ministerio de Hacienda no participó ni participa de ninguna mesa donde se esté discutiendo esta situación. No obstante, eso no implica que en el futuro podamos participar, y nuestra posición va a ser esta, ¿verdad? Decir que tenemos que ser prudentes, dada que la situación económica aún está en riesgo por toda esta coyuntura que estamos conversando, es decir, de que no están dadas las condiciones para discutir ningún tipo de aumento salarial durante este año, ¿verdad? O sea, esa es la posición del Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Por otro lado, con relación a las conversaciones con el Congreso, nosotros en cada una de estas iniciativas tenemos una participación activa en todas las comisiones donde se están discutiendo estas iniciativas, tanto de reducción de impuestos como así también aumentos de gastos. Emitimos informes de manera escrita donde manifestamos nuestra posición con relación a cada uno de los proyectos, pero finalmente las decisiones las toma el Congreso, ¿verdad? Entonces, más que eso no podemos hacer de alertar de esta situación o de los riesgos que implicaría cada una de estas iniciativas y cuál es el impacto que puede tener, no solo en la situación fiscal, sino principalmente ya en la situación económica, ¿verdad? No tenemos que olvidar lo que ya ocurrió en el pasado. Esta no es una situación nueva, ya vivimos en nuestra historia, así que no tenemos que repetir los mismos errores. Es por eso que estamos muy preocupados y queremos alertar de esta situación de manera que se tomen las mejores decisiones. Para agregar algo más a la consulta de Edgardo, es cierto que el vicepresidente y la ministra de Trabajo participaron de reuniones con distintos actores que están interesados en subas salariales, pero eso no implica un compromiso del gobierno con respecto a lo que ellos solicitan. Acá la posición firme y la convicción del gobierno es que bajo ningún punto de vista la estabilidad macroeconómica puede ser puesta en riesgo, por más de que sabemos que existen reivindicaciones legítimas y pedidos legítimos por parte de distintos sectores. El momento lastimosamente no nos permite arriesgar la situación macroeconómica y esa es la posición del Poder Ejecutivo. Para el ministro de Hacienda, ¿sí podría detallar cuáles son esos proyectos que ahora mismo preocupan al Ejecutivo y de qué forma van a estar afectando a la recaudación? Por un lado, tenemos iniciativas por el lado del ingreso. Tenemos 4 proyectos de leyes que buscan o reducir o limitar. Bien, parte de lo que exponen en este momento tras concluir esta reunión del equipo económico. Se habla de un escenario económico bastante complicado, se hablan de estrategias que tendrán que implementar desde el gobierno y ya estaremos, por supuesto, con todas esas medidas más adelante cuando den a conocer.